les queremos presentar. Tenemos al teniente coronel Aldo Rico. Muchas gracias. Llegaron los refuerzos. Es interesante lo que decía el coronel Duarte, porque yo no estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio. La guerra moderna exige soldados profesionales. El problema es que el servicio militar obligatorio lo saca Menem por una razón de orden de política electoral, no por una razón de defensa. ¿Cuál es la razón de la defensa que hacía que había que terminar con el servicio militar obligatorio? ¿Un asesinato? ¿Un delito en un cuartel? La pregunta es, 10 años antes de la muerte del soldado Carrasco, ¿cuántos muertos hubo en un cuartel? ¿10 años antes? ¿20 años antes? ¿30 años antes? Es lo mismo. Y hoy, el otro día lo escuchamos al presidente Macri decir que de Campo de Mayo van a hacer un gran parque. Yo no estoy en desacuerdo. La pregunta es, ¿cuál es la política de defensa que exige que Campo de Mayo se transforme en un parque nacional? Ese es el tema. El tema es que no hay política de defensa, como no hay otras políticas en la Argentina. Nosotros que estamos acá vamos a hablar de la epopeya de Malvinas, ¿no es cierto? Sin embargo, la gran epopeya que tenemos es cómo hacemos que la Argentina sea un país digno de ser habitado. Cuando nosotros seamos un país, una república, una patria respetada, con proyección internacional, con peso estratégico en el mundo que vivimos, vamos a recuperar Malvinas. Cuando seamos mejores que los ingleses para vivir, cuando la Argentina sea mejor que Inglaterra, entonces las Malvinas van a ser nuestras. Mientras tanto, esa es una epopeya, ¿no es cierto? Y lo que nosotros los argentinos nos falta es la epopeya. Tenemos políticas, algunas, ¿no es cierto?, de Estado, pero epopeya no tenemos. Ese es el grave problema. Y Malvinas es una epopeya. Bueno, incluso usted nos puede hablar desde la perspectiva que ha sido intendente de San Miguel en este caso. Sí, he cumplido funciones políticas, ¿no es cierto? Sí. Lo escuchaba el otro día que en un programa usted decía que los políticos finalmente son chantas porque no están aplicando el arte de la política, ¿no? Como que no hacen la prevención. La principal de las virtudes políticas es la virtud de la prudencia. De las virtudes cardinales, o las virtudes morales, que son 4, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, la primera es la virtud de la prudencia. ¿Cuál es la virtud de la prudencia? No es cautela. Si yo soy prudente, me permite ser tremendamente audaz. Prudencia es la virtud que nos coloca en contacto con la realidad objetiva. Me hace ver las cosas tal cual son. Es la principal de las virtudes políticas, es la virtud política por excelencia. En política, en ciencia política, prudencia se llama solercia. Eso significa, ¿qué es la prudencia? Es decir, yo tengo que ver ¿para qué me presento como político? Me presento para solucionar los problemas de la sociedad. Me presento un proyecto para solucionar los problemas de la sociedad. Los conflictos que hay en la sociedad. Si yo dejo que estás en los conflictos y luego voy a solucionarlos, eso no es arte, es una chantada. El hombre político es aquel que ve los problemas que hay en la sociedad y antes de que estallen en conflictos los soluciona. Eso es arte, ¿no es cierto? El resto es una chantada. Y en la Argentina, arte político mucho no hay. En una entrevista usted había dicho, cuando un político se equivoca, alguien muere. Sí, seguro. Las políticas erradas significan muerte, o significan aculturación, o significan pobreza, que es lo mismo, ¿no es cierto? Porque el pobre, el que no tiene cultura hoy en este mundo moderno, es un muerto vivo en última instancia. Sí, totalmente. Es un muerto vivo. Oye, es lo que estamos viendo en el mundo global, ¿no es cierto? Y bueno, seguimos. Hoy escuchaba en una radio, seguimos en conflicto con los chilenos,
porque ayudaron o no ayudaron los ingleses. Nosotros tenemos que hacer una unión feroz con los chilenos. Por supuesto. Porque para enfrentar al proceso de globalización que vive el mundo, que es inevitable, y que no es un problema ideológico, es un problema de categorías, ¿cómo lo enfrento? A la globalización la tengo que enfrentar con otra categoría, es la regionalización. Es lo que planteaba Perón con Ibáñez del Campo o con Getúlio Vargas en los 50, el ABC, Argentina, Brasil y Chile. Cuando Perón hablaba del conflicto con los chilenos, decía, ¿qué conflicto? ¿Son 3 islas? Dinamitémosla, decía. Hagamos desaparecer el conflicto. Nosotros todavía seguimos peleando con a ver si los chilenos ayudaron a los ingleses o no lo ayudaron. Era una cosa insólita. Nosotros tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera con los chilenos, ¿no es cierto? Tenemos problemas estratégicos gemelos, comunes, ¿no es cierto? Y todavía seguimos viendo cómo hacemos la unión, la integración con Chile, con Brasil, con Perú, la gran integración que hace falta en la América del Sur, ¿no es cierto? Como en Europa, como en Europa. La integración nos permite solucionar 2 problemas graves. Un problema de piso, de plataforma, la economía, y un problema de techo, de coraza, la defensa. Y todavía seguimos discutiendo cosas que no tienen sentido. Y esto, el levantamiento cara pintada, siente que... La sublevación. Sublevación. ¿Tuvo que ver también con esto como una última lucha en contra de este proceso globalizador? No. La sublevación cara pintada significó una defensa de los camaradas, ¿no es cierto? Nosotros hicimos una guerra contra la subversión. La Cámara Federal que condena a los comandantes dice casi textualmente que se hizo que las fuerzas, los grupos subversivos crearon un contexto de guerra revolucionaria. Y dice, guerra revolucionaria, y dice, si esos hechos no hubieran ocurrido, los acontecimientos que estamos juzgando no hubieran tenido lugar. Este es el tema. Nosotros salimos en defensa de nuestros camaradas, que hoy todavía están prisioneros, porque el régimen no ha cambiado. Y son los que permitimos que nuestra amada patria, esto que llamamos Argentina, tuviera elecciones. Nosotros decimos que Alfonsín fuese presidente. Si hubieran tomado el gobierno los grupos subversivos, PRT, ERP o los montoneros, no hubiera habido más ni república ni democracia en la Argentina. Son los que hoy en día están diciendo la democracia. No estaríamos hablando de esto. Esta es la realidad. Bueno, está bien. Nuestros camaradas están siendo juzgados, pero nosotros salimos en defensa de nuestros camaradas. Y fue un problema que Alfonsín no pudo solucionar. Fue el primer problema que Alfonsín no pudo solucionar. Solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión, que no ha habido todavía. Y ese problema no solucionable le trajo problemas en cascada que no pudo solucionar y cayó. Es como que hoy se alaba más al terrorista aquel de aquella época, el montonero, ¿no? Que es por ahí el que más conoce la sociedad, así por nombre. Lo que pasa es que Alfonsín fue defensor de Santucho y fue apoderado del PRT. Gracias a eso viene después el último proceso, que ahí es donde iniciamos que Chile es un enemigo, ¿no? Como por así decir. Nosotros, mira, ya no estamos hablando de Malvinas, pero son los antecedentes, ¿no? Yo era diputado y miembro de la Comisión de Defensa y de Relaciones Exteriores cuando en el gobierno de Menem se soluciona el problema de los 33 problemas o los 33 puntos de conflicto con Chile, que fue muy buena maniobra, había que solucionarlo. Lo que tenemos que entender es que los argentinos, los chilenos nunca nos ganaron los argentinos, en nada. En principio porque nosotros, los del Río de la Plata, le dimos la independencia con San Martín. Nosotros le dimos la independencia, ¿no es cierto? Y después en los conflictos nunca prevalecieron sobre la Argentina. Y fue muy bueno
que se solucionaran los 33 o 32 puntos de conflicto que había con Chile. Muy bueno, la verdad que bueno. Yo colaboré, estaba en la comisión, pero no voté la ley que solucionaba el conflicto. Y lo dijo en la Cámara. ¿Por qué no la voté? Porque detrás de eso había solo intereses electorales y no una maniobra estratégica de largo plazo. Nosotros teníamos que haber aprovechado esa oportunidad, y lo dije en aquella oportunidad, solucionar todos los conflictos, doble nacionalidad, desmilitarización de la frontera, integración de Chile en el Mercosur y mucho más allá. Discutir la salida al mar a Bolivia, que todavía está sin salida al mar y hay conflicto. Tendríamos que haber lanzado un plan estratégico importante. No se hizo, y ese es el grave problema de la Argentina. No hay pensadores estratégicos, no hay planes estratégicos. Nos movemos siempre sobre objetivos de corto plazo. ¡Esto es una bomba! Y la verdad os hará libres.